Flores Delgado, Carpio Jacobo, ¿no está? ¿No hay Carpio? ¿Quién estaba reclamando? Castro, ¿en cuál de los tres tiempos crees tú que el pronóstico sea mejor? ¿Se lo operas mañana, al mes y medio o al año y medio? Lo más antes posible. Bueno, en cuanto a lo que es pronóstico, para nosotros en el adulto, en cualquiera de los tiempos, el pronóstico va a ser bueno, siempre y cuando no exista problema en mácula o en retina. ¿Ya? En cualquiera de los tiempos puedes operar y el pronóstico va a ser bueno. Lo único de que la visión, cuanto más tiempo pase, se va a deteriorar porque la catarata va a progresar. ¿Ya? Pero puedes operar en cualquier tiempo. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando se opera a un paciente con catarata congénita, que se opera a los cuántos meses o cuántos años, ¿no? A los 3 meses. ¿Ya? Entonces, en la catarata congénita sí los tiempos son importantes. Se opera a los 3 meses y después el paso más importante viene a ser la rehabilitación óptica. ¿Qué implica esto? Poner lentes para que el paciente vaya enfocando de forma adecuada y exista un estímulo en la retina que permita un buen desarrollo de la. Además de que en la cirugía de catarata congénita se tiene que hacer la operación de catarata y vitrectomía ante. Entonces, esas son las diferencias en cuanto a lo que es la cirugía de catarata y la cirugía congénita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, complicaciones. Vamos a referirnos a la catarata del adulto. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber complicaciones intraoperatorias. Y entre las complicaciones intraoperatorias, una de estas complicaciones viene a ser la ruptura de la cápsula posterior. Cuando se opera de catarata, no se saca todo el cristalino, se deja la parte de cápsula posterior que con parte de la cápsula anterior forman una bolsa que es donde se va a colocar el lente intraocular. ¿Ya? Entonces, si se rompe esta cápsula posterior, no hay dónde colocar el lente intraocular. Entonces, se produce pues un fracaso en la operación, porque la operación de catarata implica sacar la catarata y poner el lente intraocular. ¿Ya? Entonces, si hay ruptura de cápsula posterior, imagínense que ya se puso el lente, no te percataste de la ruptura de la cápsula posterior, ¿qué puede pasar al día siguiente? Colección de... ¿Qué podría haber? Podría haber grado de subluxación de repente, o simplemente que el lente no está en su sitio porque se fue a el lente. De la misma forma, en el intraoperatorio, parte del núcleo puede irse hacia el víteo. ¿Ya? Entonces, la ruptura de cápsula posterior es la complicación más frecuente que se presenta, no es por la frecuencia, sino de las complicaciones que más frecuentemente se presentan, pero tiene una incidencia de 3-4%, es bajo. ¿Ya? Pero es la primera complicación. ¿Qué otra complicación puede haber en el postoperatorio medial? En los 3-4 días puede aparecer, ¿qué cosa? Puede aparecer una infección intraocular, lo que se llama una endoftalmitis. ¿Ya? Entonces,
La endoftalmitis es de las complicaciones más severas en oftalmología en un acto quirúrgico porque implica de que de pronto el ojo pueda perderse. ¿Ya? Es muy diferente una infección en otra parte del cuerpo donde puede haber cicatrización, etc., que condiciona a que no haya tanto deterioro en la persona. Pero en el ojo, una infección va a ser muy catastrófica porque involucra a la retina y otros órganos que van a hacer pues que se pierda la visión si no se actúa oportunamente. ¿Ya? Esta infección, esta endoftalmitis, ¿cómo se presenta? Con una disminución brusca de la visión, con un dolor ocular bastante intenso, una congestión ocular bastante marcada, acompañada de hipopia. Cuando se hace una fagocomulsificación en lo que es los días siguientes o en el control del día siguiente, vamos a tener muy buena visión, visiones de 20, 25, 20, 30. ¿No? Entonces, esa visión ya no se deteriora de no mediar alguna patología. Entonces, esa visión, y si se asume que hay una endoftalmitis que se presenta al tercer día, pues se pierde esa visión. Baja a una visión de cuentadeos a 2, 3 metros. ¿Por qué? Porque hay una reacción inflamatoria infecciosa en todo el vítreo que va a hacer que haya pues una marcada turbidez en el vítreo que incluso se traduce hacia la cámara anterior. ¿Qué tenemos en la figura? Una congestión ocular bastante marcada y la presencia de hipopia, así como de un edema ocular. Tratamiento en caso de una endoftalmitis, pues primero el diagnóstico tiene que ser oportuno y el tratamiento también oportuno, entendiendo por oportuno al momento del diagnóstico. ¿Ya? Si tenemos una endoftalmitis que lo detectamos en estos momentos, en las próximas horas debe tener tratamiento con una inyección intravítrea o con una vitrectomía. No podemos esperar al día de mañana, y menos si se trata de enfriar el cuadro por vía parenteral, porque la vía parenteral no llega muy bien al ojo. ¿Ya? Ténganlo presente. Entonces, el tratamiento es inyección intravítrea dentro del ojo para tratar de dar solución a esta patología. Se presenta entre los 2 a 3 días después de la operación. Y esto es importante porque usualmente se opera y se controla al paciente de catarata al día siguiente y después se les da un control a la semana o a los 15 días. ¿Ya? Esa es la práctica que hacen todos los colegas. Bien, esa práctica cambia cuando tienes una endoftalmitis. ¿Por qué? Porque imaginen que la endoftalmitis se le presente al tercer día. Tú lo operaste el jueves, lo viste el viernes, el día domingo hace la endoftalmitis. ¿Quién auxilia a ese paciente? ¿Ya? El interno, nadie. Nadie, ni otro colega. No todos manejan la endoftalmitis. ¿Ya? Y además, con una visión de movimiento de cuentadeos a 1 metro, cuando un día atrás tenía visión de 20-25, el médico que lo operó, si tú le pones una inyección intravítrea, va a decir, ¿qué te habrá puesto que te ha malogrado el ojo? Porque cuando yo te controlé, ¿estabas viendo bien? ¿Sí o no? Sí. Y cuando te puso la inyección intravítrea el otro colega, te malogró el ojo y estás viendo mal por ese procedimiento. ¿Ya? Entonces nadie se mete. Por eso no hay que dejar solo al paciente. La responsabilidad de uno en situaciones quirúrgicas comienza cuando operas al paciente, no cuando lo operas, terminó tu responsabilidad, no, comienza ahí la
responsabilidad. ¿Ya? Otra complicación que puede presentarse es la opacidad de cápsula posterior, ¿no? Que suele presentarse a partir de los 3 meses, donde va a haber una opacidad de esa cápsula que está sosteniendo el lente intraocular, y el tratamiento, dependiendo de la densidad de la cápsula opaca, va a ser la capsulotomía posterior. También tenemos como complicación ya tardía el edema macular cistoideo, donde va a ameritar que se dé tratamiento a ese edema macular cistoideo. ¿Ya? Entonces, las complicaciones de cirugía de cataratas son esas que hemos manifestado, y la principal viene a ser pues la ruptura de cápsula posterior. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contraindica el colocar el lente intraocular. Por lo tanto, la operación fracasó. Si a algún familiar le dicen que se va a poner el lente al mes, a los 2 meses, eso es porque la operación fracasó, que hubo complicaciones, ¿ya? Y uno no está exento de que eso pueda pasar, pero hay que afrontarlo, ¿ya? Muy bien. ¿De alguna inquietud sobre cataratas? Muy bien, entonces ahora hablemos sobre lo que viene a ser el glaucoma, ¿ya? Lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, que viene a ser el glaucoma más frecuente con el que nos toca lidiar, y se presenta hasta el 70% de los pacientes. Entonces, es una enfermedad multifactorial. Es una neuropatía óptica crónica que es lentamente progresiva, que va a dañar al nervio óptico y va a causar daño en el campo visual. ¿Ya? Puede presentarse con presión intraocular elevada, en un 70% de los casos, en un 30% de los casos con presión normal. El daño del nervio óptico se va a presentar como una cosa secundaria a la pérdida progresiva de los axones que forman al nervio óptico. Y esta pérdida de estos axones da una apariencia excavada en el nervio óptico, que nos va a permitir, al ver qué tipo de lesiones existen en el nervio óptico, poder decir si ese paciente tiene o no glaucoma y cómo hacer el diagnóstico. Si no se trata a un paciente portador de glaucoma, pues este paciente va a ir hacia la ceguera. Entonces, cuando hablamos de glaucoma, del año 2020 a la fecha, se entiende por glaucoma como una neuropatía óptica crónica progresiva que es caracterizada por atrofia del nervio óptico y por pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones. ¿Ya? Ese es el concepto que se maneja actualmente. De tal forma que en el nervio óptico va a existir pues una atrofia del nervio óptico que va a ir progresiva, siendo progresiva, y va a haber pérdida de células ganglionares y pérdida de sus axones. Los axones de las células ganglionares son los que van a formar el nervio óptico, y esto lleva la información hasta la corteza occipital. Entonces, hasta ahí la definición. Anteriormente se decía que tenía que haber alteraciones en el campo visual. Al final, el diagnóstico se hace con la presencia de alteración en el campo visual, que ya no está dentro de lo que viene a ser
el concepto de glaucoma. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un paciente que va a desarrollar glaucoma, no desarrolla pues el glaucoma en forma inmediata que se pueda hacer el diagnóstico, sino hay una enfermedad no detectable donde va a haber una aceleración de la apoptosis, muerte de células ganglionares y pérdida de axones, con el consiguiente cambio en la capa de fibras nerviosas que no es detectable. ¿Ya? Esto va a dar paso a lo que ya es una enfermedad asintomática, donde hay cambio detectable de la capa de fibras nerviosas y hay alteraciones en el campo visual, pero cuando se realiza con luz amarilla. ¿Ya? Entonces, tenemos una etapa que es indetectable y la otra que va a ser detectable, pero con la presencia del OCT, tomografía de coherencia óptica. Después ya habrá un deterioro funcional donde van a existir cambios a nivel del campo visual que irán desde un estadio moderado a severo. Usualmente lo que era el diagnóstico de glaucoma principalmente estaba orientado acá, a alteraciones en el campo visual. Pero vean cómo hay una etapa que no es detectada, otra asintomática donde se detecta con lo que significa la OCT, pero que si se detecta esto, lo que nos indica este daño a través de la OCT es de que ese paciente probablemente va a llegar en algunos años a desarrollar glaucoma, porque en este estadio no existe una práctica de dar tratamiento a estos pacientes. Para iniciar tratamiento, alteraciones en el campo visual. Entonces, el glaucoma es una patología que se da pues en todo el mundo, pero donde hay mayor prevalencia en los países de África y en parte lo que viene a ser pues Oriente, ¿ya? Pero más en África. Tenemos en todo el mundo la presencia de glaucoma. Ahora, ¿por qué es importante esta situación del glaucoma? Porque constituye la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Cuando hablábamos de catarata, hablábamos de una causa de ceguera, pero reversible en el mundo. Esto es irreversible, que se presenta en algunos países como un problema de salud pública, porque hay una alta prevalencia de la misma, y en el 2020 había 76 millones de personas en el mundo que tenían glaucoma. La prevalencia es mayor en pacientes afroamericanos comparada contra los blancos y los no hispanos en Estados Unidos, pero aún es mayor en los afrocaribeños. ¿Ya? Es la principal causa de ceguera en los afroamericanos, y en los hispanos y en los latinos tenemos una alta prevalencia que va aumentando conforme va pasando los años en los pacientes. Cuanto mayor edad el paciente, mayor prevalencia de glaucoma. Muy bien, entonces estamos viendo de que hay una situación de que hay estudios poblacionales bastante amplios donde se menciona cuál es la prevalencia de glaucoma, ¿ya? Mayor en la población negra definitivamente. Cuanto más edad tiene el paciente,
puede llegar hasta 11.3% en los mayores de 80 años. ¿Ya? En el estudio de Barbados se encontró que en los mayores de 40 años de afroamericanos llegaba hasta el 7%, siendo la edad avanzada el factor de riesgo más importante para la prevalencia e incidencia de glaucoma. Igual, en Europa, otro estudio demuestra pues que hay un riesgo a los 10 años de 2.8% en los mayores de 55 años. En un estudio realizado en lo que es latinos, sobre todo en mexicanos, se ve que hasta los mayores de 80 años tienen una prevalencia del 22%. Entonces, pues, nosotros, los latinos, ¿no?, estamos, conforme va pasando el tiempo, en una situación donde la prevalencia de glaucoma va a ser bastante alta. Y todavía tenemos en contra una cosa, de que el 75% de los pacientes cuando se hizo este estudio desconocían que tenían la enfermedad. ¿Ya? Y en los Estados Unidos también el 50% de los pacientes desconocían que tenían la enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso lo hace peligroso. Y se dice que al año 2040, pues la población de personas que van a llegar a tener glaucoma se va a duplicar, ¿no? Entonces, pues, esta es una patología que se va a convertir en lo que es una situación de un problema de salud, ¿ya? En Latinoamérica, en el 2020 habían 8 millones de personas que tenían glaucoma, con una prevalencia mayor de 40 años de 3.6, pero un 75% de pacientes con glaucoma sin diagnóstico, y que en los mayores de 80 años esto llega al 22% de prevalencia. Y en los países subdesarrollados se puede gastar entre el 20 y 50% de sus ingresos mensuales en tratamiento de glaucoma. Entonces, los latinos tenemos mucho más glaucoma, y además esto va a ir en aumento, y también va a haber un aumento en lo que va a ser el costo que vamos a tener que emplear para tratar esta patología. Muy bien, entonces, dentro de lo que son algunas características del glaucoma, es que tiene un inicio insidioso, doloroso, se presenta siempre en forma bilateral, aunque asimétrico, y es relativamente asintomático hasta las últimas etapas de la enfermedad. Es por eso que de pronto en el estudio que mencionábamos había una prevalencia, había hasta un 75% de los pacientes que no sabían que tenían glaucoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es asintomático, y que dentro de los exámenes, la gonioskopía es un examen importante porque nos determina qué tipo de ángulo tiene el paciente que sufre glaucoma. Un ángulo abierto, un ángulo cerrado, qué otros factores más están interviniendo en este glaucoma. Y en el diagnóstico hay que ver el aspecto de la cabeza del nervio óptico. En el nervio óptico aparecen una serie de cambios que nos van a ir orientando hacia lo que significa si el paciente tiene o no un glaucoma. Muy bien, entonces dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, se dice que hay que tomar una correcta medida del grosor corneal y realizar gonioscopía. El grosor corneal, sobre todo córneas delgadas, se constituyen en un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma, pero no
como un factor aislado, sino en conjunción con otro tipo de factores de riesgo que van a hacer de que la presencia de este adelgazamiento corneal tome mayor importancia. Si estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad unilateral, ¿no?, cambios que pueden parecer glaucomatosos en un solo ojo, probablemente estemos frente a un paciente que tenga una neuropatía compresiva, infiltrativa o isquémica, pero no glaucoma, ¿ya? El glaucoma es una patología que se presenta en forma bilateral, aunque asimétrica. Ahora, en la evolución de un paciente portador de una neuropatía, puede haber pues disminución de la visión central, discromatopsia, desproporción entre la pérdida campimétrica y el daño del medio óptico, palidez del anillo neuroretiniano, etc. Entonces, cuando hay alguna de estas condiciones, nosotros debemos de pedir una evaluación médica y neurológica adicional, porque probablemente no estemos hablando de un glaucoma. En el glaucoma no existe alteración de lo que es la visión central. Ténganlo presentes, ¿ya? Bien, existen factores de riesgo para que pueda aparecer un glaucoma. Dentro de diferentes factores de riesgo, una de ellas implica el hecho de tener la presión intraocular elevada. Esta presión intraocular elevada se constituye en el factor de riesgo más importante para desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto, pero tengan en cuenta que no es necesaria una presión intraocular elevada para el diagnóstico de glaucoma, ¿ya? Porque hay también un glaucoma de presión normal. Entonces, si se encuentra presión intraocular elevada, ese paciente se constituye en el factor de riesgo más importante en lo que significa la presión, el desarrollo de glaucoma. Ahora, la presión intraocular sufre lo que se llama un ciclo circadiano. ¿Qué implica esto? Que va cambiando la cantidad de producción a lo largo de todo el día. Entonces, esta alteración de la presión intraocular que va cambiando a lo largo de todo el día se constituye en el factor más importante en lo que es progresión del glaucoma. Por eso el glaucoma debe de ser controlado las 24 horas del día. ¿Ya? El grosor corneal, si es un grosor que está disminuido entre 525 y 550 micras, nos produce alteraciones en la toma de la presión intraocular. Si tenemos córneas delgadas, subestima la presión intraocular. Si tenemos córneas más gruesas, sobreestima la presión intraocular. Recordar que el grosor corneal por sí sola no es un factor de riesgo importante, pero sí, si está junto con otro tipo de factores de riesgo. La edad constituye un factor de riesgo, sobre todo ahora último que se ha determinado, donde a mayor edad, mayor prevalencia de glaucoma, sobre todo en los latinos. ¿Ya? Los defectos del campo visual tienen 7 veces más probabilidad de progresar en mayores de 60 años con glaucoma que en menores de 40 años. Entonces, la enfermedad del glaucoma con la edad, ¿qué es lo que va a pasar? De que no solamente hay más prevalencia, sino que la posibilidad de progresión de daños también está más incrementada hasta 7 veces, ¿no? Entonces, pues hay mayor riesgo de progresión del glaucoma
primario de ángulo abierto con la edad. La raza es otro factor de riesgo a tener en cuenta, donde la prevalencia pues, es mayor en individuos de ascendencia africana o en etnias hispanas que en población europea. La ceguera por glaucoma es al menos 4 veces más común en personas de raza negra que en personas de raza blanca. Y el glaucoma en una persona de raza negra tiene características mucho más agresivas en cuanto a presentación y también la dificultad en el tratamiento. La historia familiar viene a ser otro factor a tener en cuenta porque incrementa hasta en 3.7 veces la probabilidad de que el paciente pueda tener un glaucoma primario de ángulo abierto, sobre todo si hay como antecedente un hermano que tiene lo que es el glaucoma. De la misma forma, la miopía es otro factor que se tiene como factor de riesgo, sobre todo en pacientes con miopía, donde hay más de 6 dioptrías que tenga el paciente, en lo que se llama miopía patológica. En ellos hay más posibilidad o se constituye en un factor de riesgo para que aparezca glaucoma. Condiciones sistémicas también pueden afectar, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o menor presión de perfusión ocular, pero son factores no tan determinantes para el glaucoma primario, ¿ya? Existen hallazgos muy dispersos en cuanto al efecto de este tipo de condiciones sistémicas. Entonces, habíamos dicho que va a afectar sobre todo al nervio óptico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nervio óptico no es otra cosa que la prolongación del sistema nervioso central, que va a estar formado por más o menos 1.200.000 axones, ¿ya? Ahora, cuando existe un daño, como toda estructura nerviosa es dañada, esta ya no se va a regenerar. Y el daño se va a producir, pues, por lo que significa un incremento en la presión intraocular o de repente una susceptibilidad a niveles inferiores de presión que van a causar daño en el nervio óptico. Y este daño en el nervio óptico va a estar dado porque la presión intraocular va a verse alterada. ¿Por qué se alteran los niveles de presión intraocular? Porque generalmente va a haber una situación de dificultad en el drenaje del humor acuoso. ¿Ya? Entonces vamos a ver 30 segundos de luz. Un líquido claro fluye a través de la cámara anterior al frente del ojo, alimentando los tejidos. En el ángulo abierto, donde se unen la córnea y el iris, el líquido fluye a través de una malla esponjosa y sale del ojo. Pero si pasa muy lento, la presión adentro del ojo aumenta a un nivel que daña el nervio óptico, resultando en la pérdida de visión debido a un glaucoma del ángulo abierto. Si no se trata, la pérdida de visión avanza y pasa de una visión normal y sin dolor a una pérdida de visión periférica o lateral y eventualmente con pérdida total de la visión. Así de sencillo es el glaucoma. Eso es lo que pasa. Ya lo sé ver, no está muy fácil. Un líquido. Muy bien. Entonces, en la fisiopatología del glaucoma, ¿qué es lo que va a existir? Que el humor acuoso que se va presentando o que se va formando en lo que es los cuerpos ciliares, conforme se forman, van pasando a la cámara posterior, por la pupila a la cámara anterior, de la cámara anterior van a la periferia, donde en la malla trabecular va a ir hacia el canal de Schlemm y luego a la circulación general. Ese es el paso que siempre va a existir en lo que viene a ser la formación del humor acuoso.
Por lo tanto, como decía, el aumento en el video, ¿dónde va a existir el error para que exista aumento de la presión intraocular? En el sistema de drenaje, en la malla trabecular, que condicionará un aumento de la presión intraocular, y esta a su vez va a producir un daño en lo que es el nervio óptico. Entonces, en la fisiopatología vamos a tener algunas teorías de el por qué se presenta este daño. Va a haber una teoría que es la biomecánica, la vascular y la neuroquímica. ¿Qué implica la biomecánica? Que dice que va a haber una alteración en lo que se llama la lámina cribosa por esta presión intraocular elevada de lo que es el nervio óptico. Un daño directo en la lámina cribosa sobre el nervio que está yendo hacia la parte posterior del cerebro. ¿Ya? Una lesión directa a nivel de la lámina cribosa por aumento de la presión intraocular. La vascular dice que hay una disminución en la perfusión del nervio óptico precisamente por este aumento de la presión intraocular, lo cual va a traer una disregulación a nivel de la vasculatura de la cabeza del nervio óptico con las fluctuaciones de la presión intraocular. Es por eso que decíamos que las alteraciones en lo que viene a ser la estabilidad del nervio óptico es un factor de progresión de enfermedad. ¿Por qué? Porque a nivel vascular las fluctuaciones de la presión intraocular van relacionadas con disregulación vascular. Probablemente exista una combinación de ambas, pero también hay una situación neuroquímica donde existiría un estrés oxidativo que va a conducir una inflamación a nivel de la malla trabecular, ¿no?, con la disfunción mitocondrial de estas fibras y muerte celular. ¿Ya? El hecho es de que hasta el momento no se conoce exactamente qué está pasando, ¿no?, y el tratamiento va orientado hacia el único factor que podemos manejar, ¿cuál es? El aumento de la presión intraocular o la disminución de la presión intraocular a través del tratamiento. Entonces vamos a ver algunos estudios donde están orientados a lo que viene a ser pues la alteración en el sistema de drenaje del humor acuoso. Entonces, existiría una cantidad significativamente mayor del factor beta 2 que va a hacer de que se alteren algunas propiedades reguladoras celulares. ¿Qué va a hacer esto? De que la inhibición de la proliferación de las células epiteliales, ¿no?, se vean alteradas, la inducción de la síntesis de proteínas en la matriz extracelular y una estimulación del crecimiento de las células mesenquimales. O sea, en los pacientes con glaucoma existen condiciones a nivel de la malla trabecular que implican una alteración de la visión. Estas alteraciones en la malla trabecular se caracterizan pues por aumento de la matriz extracelular y una acumulación de material de placa, donde las células epiteliales son en menor cantidad, más activas y presentan proliferación con degeneración espumosa y engrosamiento de la membrana basal. O sea, en estos pacientes va a existir pues alteración que es demostrable, que implica que la presión intraocular se eleve por dificultad en el drenaje a ese nivel de la malla trabecular. Y se estima que hay una correlación entre lo que es el daño del nervio óptico y la cantidad de material de placa en el tejido yuxtacanalicular. ¿Qué implica esto? De que esta alteración en la malla trabecular
aumenta la presión intraocular, la misma que va a alterar lo que es el nervio óptico. Ahora, existen algunos estudios que implican que lo que es, existe un factor genético en algunos pacientes portadores de catarata, perdón, de glaucoma, donde la miosina va a estar presente en mayores cantidades en estos pacientes, lo cual va a predisponer a que se incremente lo que es la alteración del sistema de drenaje y los haga más sensibles a lo que viene a ser el efecto de corticoides que pueden ser usados en forma tópica o en forma sistémica. ¿Ya? Entonces existe pues evidencia de daño en la malla trabecular. Por lo tanto, el tratamiento va a ir orientado ¿hacia dónde? ¿Qué harían ustedes como investigadores? ¿A dónde va a ir orientado? ¿Tratarían de mejorar el sistema de drenaje trabecular? Podría ser. Habría que disminuir la producción de humor acuoso. Sí, pues. Pero los medicamentos se hacen en base a la fisiopatología. ¿Sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos pues el diagnóstico del glaucoma? ¿No? Entonces, hay un estudio reciente donde dice que no se recomienda la detección rutinaria de glaucoma en pacientes asintomáticos mayores de 40 años, sino que debe definirse a juicio clínico. ¿Ya? En realidad, el hacer lo que es un tamizaje de glaucoma complica bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que hacer exámenes de fondo de ojo donde se vean las características del cambio del glaucoma, y también existen alteraciones en lo que viene a ser la cantidad de fibras nerviosas, etcétera, que solo se detecta con el OCT, que es un aparato muy costoso para ser implementado dentro de lo que es atención primaria. ¿Ya? Entonces, pues, sí se puede hacer prevención en base a lo que significa factores de riesgo. ¿Ya? Ahora bien, dentro de lo que son glaucomas, ¿no? Antes de entrar al glaucoma primario de ángulo abierto, tengamos en cuenta también lo que vienen a ser los glaucomas secundarios. ¿Ya? Hay glaucomas secundarios donde van a darse como consecuencia de una patología de pronto intraocular que se está presentando y que tiene manifestación como aumento de presión intraocular, con lo que vendría a ser la presencia de una neovascularización vasos sanguíneos en la parte anterior de lo que es el iris. Se presenta en forma unilateral y esto es secundario ¿a qué? A alteraciones isquémicas a nivel retinal, sea por problemas de retinopatía diabética, sea por problemas de oclusión de la vena central de la retina. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre uno de estos eventos, puede sobrevenir el glaucoma neovascular, donde tendremos rubiosis y goniosinequias entre el iris y la córnea, cursan con inflamación ocular, y es una manifestación bastante intensa. El tratamiento debe ir dirigido ¿hacia qué? Hacia el factor que está desencadenando. ¿Cuál es? El tratar la isquemia retinal, más frecuentemente producida ¿por qué? Por obstrucción de la vena central de la retina.
atención la figura. De abajo la opacidad completa. ¿La qué? Opacidad completa. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, la zona eritematosa. Ajá. ¿Dónde está más eritematoso? La medial. ¿La imagen izquierda o derecha? Izquierda. La tuya, de ustedes. Izquierda. ¿Ya? Añade. ¿Dónde está? Me parece que hay más congestión. En la imagen de la izquierda. ¿Dónde? En la imagen de la izquierda. En la izquierda. Izquierda tuya, ¿no? Sí. Mamani, Ordoño. ¿Está Mamani Ordoño? A ver, ¿qué te llama la atención en esa imagen? Hay como una colección dentro del ojo. La segunda está muy eritematosa. ¿Qué? Está eritematosa. La pupila está muy dilatada en la segunda imagen también. Ya. Sí, está dilatada. Medina. 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 Cuyo. Cuyo yo. ¿Qué te llama la imagen derecha? La atención primero. ¿Ah? Ya, congestión. ¿Esa congestión en qué nivel está? Brothers, ¿dónde está esa congestión? ¿Hay congestión? ¿O qué te llama la atención? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué será esto? Hiperemia. Vascularización del codo. Ah, ¿Ya? ¿Qué habrá acá? hematización. Está más congestiva, más roja, etc., ¿no? Esto es vasos sanguíneos, pero ¿dónde? En el iris. Usualmente no hay vasos sanguíneos en iris. ¿Cómo se llama esto? Una furiosis del iris. Esta es traducción de una isquemia retinal. ¿Ya? El tratamiento de este glaucoma, ¿cuál va a ser? Quirúrgico. ¿De qué? De la retina, de la isquemia retinal que está produciendo. Puede haber un glaucoma secundario también a procesos inflamatorios oculares, sobre todo a lo que es uveitis, porque en un cuadro de uveitis, ¿qué va a haber? Va a haber una reacción inflamatoria que estas células inflamatorias pueden estar actuando sobre la malla preocular. Puede haber esta reacción inflamatoria produciendo catarata secundaria, etc. De tal forma que se presenta un aumento del glaucoma y el tratamiento va a ser pues el tratar la inflamación intraocular que está en. ¿Ya? Cornejo. No hay dos Cornejos. Cornejo Manrique. ¿No está Cornejo Manrique? Entonces Cornejo. ¿Qué te llama la atención en la imagen izquierda? ¿Es qué? Ajá.
cuando hay una inflamación intraocular, las estructuras que están cercanas, ¿qué es lo que pasa con esas estructuras cercanas? ¿Mm? ¿Qué pasa? Tienden a pegarse, ¿ya? Eso es lo normal. Entonces, si tenemos al iris que traza al cristalino y hay una reacción inflamatoria, como es el caso de la uveitis, esto tiende a pegarse, ¿verdad? Entonces, si se pega y se forma una catarata secundaria, la posibilidad de que cuando entremos a operar, el sacar todita eso que está pegado es complicado. Preferimos que se pegue, pero en una situación de miriasis. Pero por decir, ya tenía 1 o 2 días de inflamación, la pupila se estaba pegando al cristalino, dilatamos y se rompe todo lo que es esta sinequia posterior. Entonces, ¿esto qué es? Parte del pigmento del iris que estaba pegándose. ¿Ya? Ahora, esto también sucede en situaciones donde hay traumatismos, ¿no? El iris se pega con el cristalino y se puede producir acá una especie de catarata y se llama el anillo de Bose. Pero esto es lo que sucede en una reacción de una infección intraocular, donde además puede haber un hipopio estético. Esto es manifestación de una uveitis. Puede haber también glaucoma secundario a traumatismos. Cuando hay traumatismos, puede haber pues alteraciones en lo que es el sistema de drenaje del humor acuoso. Es por eso que cuando hay traumatismos se recomienda la medida de la presión intraocular para evitar que el paciente pueda presentar un glaucoma traumático. Muy bien, veamos entonces lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Muy bien, entonces el glaucoma primario de ángulo abierto es el tipo más frecuente de glaucoma, que llega hasta un 70% de todos los casos, aparece en los mayores de 50 años, es crónico, bilateral, pero generalmente es asimétrico, ¿ya? Pero los cambios se dan bastante similares en ambos ojos. Es asintomático e indoloro. Los cambios que se van produciendo en estos pacientes son cambios asintomáticos e irreversibles que se van produciendo en la cabeza del nervio óptico. Las alteraciones en la cabeza del nervio óptico, ¿qué nos van a producir? Alteraciones en el campo visual, pero alteraciones periféricas en el campo visual. Algo que tienen que tener ustedes en claro es de que el glaucoma no afecta la visión central, salvo en estadios muy avanzados, ¿ya? Pero si no, la visión central está conservada. Puede el paciente tener 20/20 y hacer una transición desde un ojo normal hasta un ojo que se pierde por glaucoma con una visión de 20/20. Y esto es importante en situaciones de tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a dar medicación en pacientes asintomáticos, en pacientes que la medicación le va a causar efecto secundario, en pacientes que ven bien y encima tienen que gastar visualmente. ¿Ya? Habíamos dicho los factores de riesgo para el glaucoma de ángulo abierto.
Algunos pacientes pueden presentar alguna sintomatología que es muy inespecífica, como es la visión empañada, pérdida gradual de la visión periférica, pero para que esto se manifieste y el paciente se dé cuenta, tiene que ser una pérdida bastante severa, ¿ya? Puede verse anillos de colores alrededor de las luces, que se presenta pues por situaciones de cierto grado de edema en lo que es la córnea de estos pacientes. Y algunos pacientes presentan una cefalea retroocular totalmente inespecífica. Entonces, cuando examinamos a un paciente con glaucoma, va a haber algunos síntomas y signos que vamos a encontrar. Síntomas asintomáticos hasta que la pérdida sea significativa en el campo visual. ¿Ya? ¿Qué signo podemos encontrar? Presión intraocular elevada, fluctuaciones en esta presión intraocular que tienen un ciclo circadiano y cambios en la papila óptica que puedan ser sospechosos de glaucoma, que irá acompañado de lo que es reducción del campo visual y pérdida de capa de fibras. Esas cosas van apareciendo en un paciente portador de glaucoma. Si tenemos en la imagen izquierda una visión normal, la visión que se va a perder es la periférica y el paciente más o menos va viendo de la otra forma en un glaucoma avanzado. Tener en cuenta que en el caso del glaucoma, el glaucoma no se cura, solo tiene tratamiento para preservar la visión que se está encontrando al momento de tratamiento, y que incluso con tratamiento muchas veces no se logra controlar la progresión del nervio del campo visual, que el daño que se produce es irreversible. Por lo tanto, si hay ya un daño en el nervio óptico, hay una alteración en el campo visual, esa alteración se mantendrá con el tratamiento, pero no va a haber mejoría en el campo visual, no va a haber mejoría en la alteración de la cabeza del nervio óptico desde el tratamiento para adelante. ¿Ya? Podría haber progresión de enfermedad si no se controla adecuadamente. Entonces, la mayoría de los pacientes con glaucoma son asintomáticos hasta la edad tardía. Imagínense en esta circunstancia qué detectamos o qué detecta el paciente. Puede haber una detección incidental en la valoración oftalmológica, si por factores de riesgo, etc., se le hace algún examen y se ve que hay alteración en el campo visual. A pesar de que existe una presión intraocular elevada, dicen hasta 40 milímetros de mercurio, hay pacientes que son totalmente asintomáticos, ¿no? O sea, no causan dolor, enrojecimiento ni síntomas visuales. No hay pérdida de agudeza visual, ¿no? Siempre que se conserve la visión central va a haber visión en túnel, que es a donde se llega como una visión ya en pacientes muy avanzados, hasta que la pérdida ya se hace irreversible y sobreviene la ceguera. Traten de ver en forma de túnel con esos papeles, ya ahí, no, el otro que es más grandecito, la del papel toalla, ¿ya? Vean, ustedes van a ver perfecto, van a ver 20-20, pero no ves nada. Entonces, para que puedas estar mirando, tienes que mirar lo que caminas, solamente cumplido, ¿ya? Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer en base a qué? A lo que es la toma de la presión intraocular
la oftalmoscopía, que se ve dentro del ojo, la gonioscopía, que nos define el tipo de glaucoma que tiene el paciente, la campimetría, que prácticamente hace el diagnóstico, ¿ya? Y la paquimetría, que nos determina el grosor corneal. Entonces, dentro de lo que es la tonometría, tenemos el tonómetro de Schultz, que es referencial, no es algo que se usa para diagnóstico y menos para seguimiento de un paciente con lo que es glaucoma. El tonómetro de Goldman, tonómetro de aplanación, este sí es mucho más exacto. Probablemente en las prácticas lo hacen, pero no sé si el docente pueda mostrarnos. ¿Por qué? Porque lo que se pide o se logra es de que estos anillos estén en contacto. ¿Ya? Esto es una presión que no corresponde al paciente, tampoco corresponde al paciente. ¿Ya? Se tiene que lograr esto. Entonces, si no hay una situación en directo que te pase a una pantalla, no lo vas a poder ver. ¿Ya? Con esta forma se hace el diagnóstico de glaucoma, pero más importante, el seguimiento del paciente en cuanto a respuesta al tratamiento. Tienen el tonómetro de aplanación, el tonómetro de aplanación, pero en pediatría, para pacientes pediátricos, porque también hay glaucoma pediátrico. La presión intraocular ayuda a detectar a pacientes que pueden tener glaucoma, sobre todo en personas que tienen riesgo a desarrollar. ¿Ya? No es necesario para el diagnóstico, pero sí ayuda a poder captar a la gente. El otro examen viene a ser la evaluación del nervio óptico. ¿Qué cambios existen en el nervio óptico? Y en ese sentido debemos buscar la excavación del disco, ver si hay hemorragia, la presencia de muesca, adelgazamiento del anillo neural y la simetría de los nervios ópticos. ¿Ya? Eso es lo que debemos de buscar en un examen de fondo de ojo. En condiciones normales, si tenemos al disco óptico, en la parte central tenemos una excavación blanquecina por donde emergen los vasos sanguíneos. Esta parte central tiene un diámetro más o menos que representa el 20 a 30% de todo lo que significa la papila. ¿Ya? Entonces, en el glaucoma, ¿qué es lo que va a existir? Un aumento de esta excavación. ¿Ya? Al final de cuentas, un aumento en la excavación. Condori. A ver, ahí tienes dos excavaciones. ¿Cuál es el que tiene mayor excavación? El lado derecho. El lado izquierdo, ¿en cuánto estimas la excavación? ¿Qué porcentaje? 40. 40 creo. ¿20? ¿Qué pillabas? Gutiérrez. Gutiérrez, Perca. Bien, ¿cuál es la excavación del lado superior izquierdo? 50%, por ahí. ¿Ya? ¿Qué dice Delgado, Moscoso? Por ahí. Cornejo, Perca y Altayer. Guabamullo, Mamani.
doctor. ¿Qué porcentaje de excavación? 50%. Por ahí. Bien puesto, de repente un 60, un 65, 70. ¿Ya? Entonces, ¿eso les debe llamar la atención o no? De pronto no son oftalmólogos, como neurólogos van y dicen, no edema de papila. Y el paciente a los 2 años viene con un glaucoma pues de los 2 ojos avanzados. Nunca le vio, sí le vio el neurólogo. Entonces, si ven eso, ¿qué recomendación dice? No edema de papila, no hipertensión endocraniana, RP, interconsulta oftalmología. Listo. Así nada más. Listo. Esto es patológico, probablemente. Hasta demostrar lo contrario, mandemos al oftalmólogo. Con mayor razón esto. Y además acá hay una hemorragia sobre la papila, que se presenta sobre todo en glaucoma de tensión normal, con presión normal. Entonces, esas cosas nos deben de llamar la atención. Ahora, que hay un adelgazamiento neural, ¿no? Sobre todo en el lado temporal. Ya, esto de repente no lo ven, pero ¿cuánto de excavación tiene? Ya, 70, 80, ya, listo. Interconsulta para el oftalmólogo, no hay otra cosa. Ahora si dicen adelgazamiento de la línea neural, ¿no? Ahí, ¿qué se está viendo? Que dentro de lo que viene a ser la excavación hay una pequeña muesca. Se dice que esta pequeña muesca es patronomónico de glaucoma. Pero, ¿qué es lo que prima también en todo esto? Una gran excavación, sumada la muesca. Casapía, ¿qué ves ahí? ¿Algo te llama la atención? Infiltrado, ¿Al qué? engrosamiento, adelgazamiento. Ya. Becerra. ¿Qué te llama la atención? ¿Mm? Uno más grande que el otro. Ya. Bayón. ¿No está Bayón? El delegado. ¿Quién es Bayón? No me equivoqué. Bayón Sánchez, ¿sí? ¿No? Choctalla Puño. Está en práctica, doctor. Está bien, está en práctica, pero acá está en falta. Y nadie miente. Pero, ¿por qué está en práctica? Doctor, algunos doctores no pueden ir por la mañana y les hacen salir durante la tarde al hospital. Eso no está bien. No debiera suceder eso. Y algunos, por ejemplo, Háblense con el que tiene que ver esto. ¿Quién es? ¿El doctor Zapaico? ¿O el doctor? Es de urología, doctor. ¿Ah? Está Ahí en- no va. Sí. Ese tío A ver, ¿quién está en práctica? Flores, ¿no? Choctalla, doctor. ¿Cuál? Choctalla. Está Bayón también, doctor. Bayón, Sancho, Cáceres, Curse. Bayón. Sí. También. Bayón, Sancho, es un grupo. Sancho. Cáceres, Curse,
Bayón Sánchez es un alumno, doctor. Ah, ya, espérate, ya. ¿El otro? El otro es Cáceres Curse Víctor. Ya, otro. Choctaya Puño. Ya. Rivera Álvarez. Ya. Y Sánchez Ceballos. Velarde, ¿qué te llama la atención? ¿Ya? Entonces, cuando uno ve que en un ojo hay una excavación, digamos, casi 70, 80, y en otro un 90, esa simetría es un fuerte indicador de glaucoma. Entonces, pues cuando hagan el fondo de ojo, vean esto, excavación, asimetría, presencia de muesca, ¿no? Entonces, con eso tienen una sospecha de glaucoma. De que hay pérdida de fibras nerviosas en un paciente con glaucoma, sí. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Como defectos que existen pues en la coloración, en el fondo de ojo. ¿Ya? Más difícil de ver, pero con los cambios basta. ¿Ya? Pero también existe pérdida de fibras nerviosas que se traducen por eso. La gonioscopía, habíamos dicho que nos va a servir para determinar si el ángulo es abierto o el ángulo es cerrado. ¿Ya? Además de que hay diferentes tipos de glaucomas que pueden tener a nivel de la malla trabecular un síndrome de pseudoesfoliación, presencia de células inflamatorias, etc. ¿No? Entonces todo eso se va viendo en la gonioscopía. Puede haber secundaria procesos inflamatorios, puede haber sinequias, se pega parte de lo que es la malla trabecular, con lo cual pues se dificulta el drenaje del humor acuoso. La tomografía de coherencia óptica es otro aparato que se usa mucho en la actualidad. ¿Ya? Pero es un estudio estructural del nervio óptico, de la capa de fibras nerviosas de la retina, de la capa de fibras ganglionares de la retina. ¿Ya? Entonces, esta tomografía de coherencia óptica, ¿qué es lo que nos va a decir? De que existe generalmente una disminución en la capa de fibras nerviosas y en la capa de células ganglionares de la retina. Pero esto se da en un nivel pre-perimétrico, pre-campo visual. Y esto nos ayuda para lo que vendría a ser, sí, un diagnóstico precoz, pero no necesariamente de glaucoma, ¿no? Tenemos en la cabeza el nervio óptico y el área macular, que es donde se debe evaluar la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares. A ese nivel, con la tomografía de coherencia óptica, va a haber alteraciones. Y estas alteraciones que se detectan, lo que nos indican es de que ese paciente desarrollará glaucoma en los próximos 5, 7 años. ¿Ya? Pero no existe consenso en lo que vendría a ser tratamiento de ese paciente. Entonces, la OCT nos ayuda a ver mejor lo que vendría a ser un glaucoma temprano, porque nos detecta una alteración
que no tiene traducción de daño en el campo visual. Y ya el campo visual nos ayudará para lo que va a ser un glaucoma táctil. ¿No? Siempre se ha esperado hasta acá para dar tratamiento. Actualmente también se espera a que exista alteración en el campo visual para dar tratamiento. Pero existe todo esto que nos dice que es un glaucoma técnico. Entonces, el dar o no tratamiento, ahí viene el problema. En todo caso, el complejo de células ganglionares es la que es más estable a lo largo de toda la evolución de un paciente con glaucoma. Entonces, respecto al OCT, no reemplaza el campo visual, ¿ya? Ni tampoco a una correcta evaluación clínica la complementa. ¿Ya?